Creí que conocía el hambre. Como apache había sobrevivido a sequías en las que los niños masticaban corteza de árbol y los ancianos susurraban al viento por una lluvia que nunca llegó. Pero nada me preparó para morir solo en tierra enemiga, con el sol quemando mi piel y la lengua gruesa como ceniza dentro de mi boca. Me desplomé bajo un viejo roble. Mi cuerpo se había rendido. La tierra ardiente bajo mí quemaba mi espalda, pero no podía moverme ni un milímetro. Mi corazón latía tan lento que parecía un tambor lejano desvaneciéndose en el silencio. Quise gritar por mi abuelo, pedir ayuda, ser rescatado, pero lo único que logré fue un susurro seco más débil que el chirrido de un grillo moribundo. Luego vino la oscuridad. Cuando sentí unos brazos levantándome, el miedo era todo lo que me quedaba. Las manos eran ásperas, fuertes, demasiado fuertes para ser las de mi abuelo. Olían a humo, sudor y polvo. Un hombre blanco. Me preparé para el disparo, para una muerte rápida e impersonal. Pero el disparo nunca llegó. En cambio, me sostuvo. No como un cazador que alza a su presa, sino como un hombre que carga algo frágil, algo que vale la pena salvar. No tenía sentido. Yo era el enemigo. Mi gente era perseguida, odiada, masacrada. Yo era solo otro niño de piel morena con costillas marcadas y labios agrietados, otro blanco fácil. Pero para él, en ese instante, yo era un niño, solo un niño. Me llevó a través de aquella tierra muerta hacia una cabaña torcida que apestaba a desesperación. Mi cabeza reposaba contra su pecho y parte de mí deseaba estar alucinando, un sueño piadoso antes del final. Pero cuando las primeras gotas de agua tocaron mis labios frías, reales, llenas de vida, supe que no era un sueño. Me dio agua. Y luego comida. Su última comida, como llegaría a saber. Debería haberme dejado allí. Todo lo que su mundo le enseñó. Le decía que yo era una amenaza, un hijo de saqueadores, una sentencia de muerte con patas. Pero él no vio a un saqueador. Vio a un ser humano. Y eso lo cambió todo. La diminuta cocina aún retenía el calor menguante de la estufa de leña moribunda. Sobre la única cama de la cabaña yacía un joven apache pálido, frágil y silencioso como alguien recién arrancado de la muerte. Elias Thornwood se sentaba al borde del colchón, su mano curtida temblando al levantar una cucharada de sopa de maíz rala, su última porción del último puñado de harina que quedaba en su hogar vacío. No sabía por qué lo estaba haciendo. Apenas una semana atrás, habría disparado al simple contorno de un hombre cerca de su propiedad. Un mes atrás había enterrado a un amigo asesinado por alguien con los mismos ojos oscuros y piel cobriza que aquel muchacho. Y ahora allí estaba alimentando con su última comida a un niño que quizás fue criado para matarlo. Los labios del niño se entreabrieron, sus ojos aletearon. Luego de repente, negó con la cabeza débilmente, levantando una mano esquelética para apartar la cuchara. Elías se quedó inmóvil. ¿Estaba el niño desvaneciéndose otra vez? No. El niño señaló la sopa y luego a Elías. La comprensión cayó como un rayo. El niño lo sabía. Sabía que eso era todo lo que Elías tenía. No estaba rechazando la comida porque estuviera lleno, estaba intentando devolver el gesto, intentando salvar al hombre que lo había salvado a él. Elías se echó hacia atrás, atónito. Por primera vez en años, algo dentro de él se resquebrajó, no el miedo, no el odio, sino algo más profundo y desconcertante.
Un niño enseñado a creer que los hombres blancos eran monstruos acababa de ofrecerse a morir de hambre para que un desconocido pudiera vivir. Y Elías, a quien le habían enseñado que los apaches eran poco más que animales, ahora parpadeaba con lágrimas, porque uno de ellos le había mostrado más humanidad que cualquier agente de la ley que hubiera conocido. Soltó una risa entrecortada y amarga. Luego levantó otra cucharada. Come, dijo Elías en voz baja, casi como un susurro para sí mismo. Ya veremos si el mañana llega. Un hombre y un niño blanco y nativo, enemigo y enemigo, compartieron los últimos restos de la cocina de una granja moribunda. No en guerra, no en silencio, sino en algo mucho más peligroso. Esperanza supe que algo había cambiado para siempre cuando oí los cascos rápidos, pesados, implacables, levantando polvo rojo como cenizas de un hogar quemado. 8 jinetes bajaban por la loma con rifles cruzados en la espalda y el miedo arrastrándose detrás de ellos como humo. El hombre al frente llevaba una placa que brillaba fría bajo el sol, el Mariscal Territorial Grayson. Por aquí la ley no existía para mantener la paz. Existía para mantener el poder donde el poder ya vivía. Corrí de regreso a la cabaña. El chico apache estaba despierto, pálido, pero alerta. Vienen, le dije. Tienes que esconderte. Si te encuentran aquí, te matarán y me colgarán a mí junto a ese roble. Trató de levantarse, pero tambaleó. Escaneé la habitación con desesperación. Debajo de la cama, muy obvio, la despensa subterránea sería el primer lugar donde mirarían. Mis ojos subieron al altillo. Sube. Ya. No importa lo que oigas, no hagas ni un solo ruido. Él asintió y comenzó a subir con dificultad, las piernas temblándole. Justo cuando desaparecía en la sombra del altillo, los cascos se detuvieron frente al porche. Salí. La luz del sol me apuñaló los ojos, pero mantuve el rostro sereno. Buenas tardes, mariscal, dije con el rifle colgando flojo en una mano. Estamos rastreando a unos asaltantes apaches, dijo Grayson. Una familia fue masacrada ayer en la finca Miller. ¿Ha visto algo? Nadie, mentí con el sabor del polvo y del miedo en la lengua. Pero entonces uno de los jóvenes ayudantes señaló hacia el viejo roble. Mariscal, la tierra está removida allí. Parece que alguien estuvo acostado. Se me heló la sangre. Lo había olvidado. El chico se había desplomado ahí, quizás dejó marcas en la tierra, incluso sangre. Grayson se acercó, se agachó, pasó los dedos por el suelo y me miró como un hombre que acaba de descubrir una traición. Lo preguntaré una vez más, Thornwood. ¿Quién estuvo aquí? Tragué saliva. Pudo haber sido un animal. O alguien de paso. Sus ojos se afilaron. El aire se volvió más denso. Y lo supe: si un solo crujido salía de ese altillo, no sería solo el fin del chico. Sería el mío también. Marshall Grayson nunca había visto nada que le helara la sangre de esta manera. Había estado en emboscadas empapadas de sangre. Había visto a colonos colgar a hombres apaches de los árboles. Había disparado a desertores en la cabeza al amanecer. Pero nunca, nunca se había sentido tan pequeño e impotente como en ese momento. Cuando la tierra comenzó a zumbar, cuando el viento trajo voces más antiguas que el lenguaje, y cuando figuras humanas brotaron de las colinas como una ola rompiendo. Se volvió para ordenar el registro del altillo, pero ese sonido imposible, primitivo, lo detuvo todo. Desde detrás de las rocas, desde lechos de arroyos secos, desde las sombras de los cactus, los apaches se alzaron, uno por uno, silenciosos,
firmes. Sus ojos brillaban como brasas bajo la pintura de guerra deslavada. No gritaron, no desenfundaron, solo miraron y fue peor que un grito de guerra. Fue certeza. Grayson dio un paso atrás tambaleante. Sus dos ojos recorrieron el horizonte. Más de 200 guerreros apaches rodeaban una cabaña destartalada. Su pistola no significaba nada allí. De entre sus filas emergió un anciano a caballo, avanzando con una calma inquietante. Su presencia parecía antigua, como si hubiera sido esculpida en la misma roca de esta tierra. «¿Quién es usted?», preguntó Grayson con la mano apoyada en el revólver. El anciano lo miró sin miedo, sin desprecio. «Soy el abuelo del niño que se esconde en ese altillo. Habría muerto esta mañana si este granjero no le hubiera dado agua, una cama y una razón para vivir». La boca de Grayson se abrió, pero no salió ninguna palabra. Todo su cuerpo se sintió paralizado no de miedo, sino por una realización tan profunda que le partió los huesos. El invasor aquí era él, no el niño, no la tribu, ni siquiera el granjero. Y cuando Ayanna descendió del altillo débil, pero orgulloso, y colocó su mano sobre el hombro del granjero, diciendo, «Este hombre me dio la vida», ninguna bala en el mundo podría deshacer lo que acababa de ser declarado. El Marshal Grayson siempre había creído saber con claridad dónde estaba la línea entre el bien y el mal. Aquella línea estaba grabada en su pecho, como la estrella plateada prendida a su abrigo, un símbolo de ley de orden. Pero esa tarde, de pie, en el centro de un círculo formado por 200 guerreros apache, comenzó a dudar de todo lo que creía entender. Había llegado a la granja de Thornwood con una misión sencilla: localizar a un enemigo, un joven apache sospechoso de la masacre de la familia Miller. Solo otra investigación. Lo que no esperaba era encontrar al sospechoso escondido en el desván de un granjero agotado, un hombre blanco viudo por la fiebre, aplastado por la sequía y los cultivos moribundos. Grayson estaba furioso, no solo porque Elias Thornwood había ocultado a un apache, sino porque algo dentro de él, algo enterrado, bajo años de órdenes y deber, comenzaba a tambalearse. Tambalearse ante la mirada de Ayanna, no cargada de odio, sino simplemente la mirada vacía y frágil de un niño que casi había muerto de hambre. Y peor aún, ante las palabras de «Elías alimenté a un ser humano, no a un enemigo». Entonces la tierra misma pareció alzarse, cascos retumbaron. El horizonte se llenó de guerreros apaches silenciosos como piedra tallada, sin gritos de guerra, sin disparos, solo miradas frías como el acero y un círculo demasiado amplio para romper. Y en el centro de todo un anciano erguido, como un monolito, declarando: «Este hombre salvó a mi nieto. Esta tierra ahora es sagrada». La mano de Grayson se apartó del arma. No por miedo, sino porque en ese momento vio algo que ningún libro de leyes le había enseñado: la gratitud puede convocar a toda una nación. Cuando el anciano propuso «tu tierra, nuestra agua, una cosecha compartida», Grayson se sintió paralizado. No era una negociación, era el filo de una hoja separando la paz del derramamiento de sangre. Lo supo: si apretaba el gatillo, la historia se escribiría con gritos y cenizas. Si aceptaba, lo llamarían traidor. Pero entonces Ayanna se puso en pie y dijo: «Si los hombres blancos pueden morir de hambre, los corazones apaches aún pueden amar». Y por primera vez Grayson inclinó la cabeza, no ante los guerreros, sino ante la verdad. Grayson nunca se había sentido tan insignificante. Había enfrentado a asaltantes de trenes, perseguido asesinos y recibido una bala que aún le dolía en el hombro durante las noches frías.
pero parado frente a la casa destartalada de un granjero envejecido, rodeado por cientos de guerreros apaches, en silencio absoluto, comprendió algo aterrador. La placa en su pecho nunca se había sentido tan inútil. Entonces Elías dio un paso al frente, sereno, desafiante, inquebrantable. No ayudé al enemigo, dijo el granjero. Alimenté a un ser humano. Grayson sintió que algo se quebraba dentro de él, una grieta invisible, abriéndose en los cimientos de todo lo que creía verdadero. Es un fugitivo, soltó Grayson con dureza. Refugiaste a un apache mientras buscábamos a los que masacraron a la familia Miller. Pero entonces, la voz del viejo apache cortó la tensión profunda y deliberada como una sentencia tallada en piedra. Mi nieto cazaba comida, no sangre. Mientras sus hombres nos cazan como animales, nosotros enterramos a nuestros hijos. Fue como una bofetada, no porque fuera mentira, sino porque era dolorosamente cierto. Afuera, los cascos golpeaban la tierra. Las sillas de montar crujían. Un solo paso en falso, una mirada mal interpretada, y aquello se convertiría en una masacre. La mano de Grayson flotaba cerca de su funda, pero se dio cuenta. Estaba temblando. Miró a sus ayudantes, hombres jóvenes, hombres asustados, no del hecho de morir, sino de tomar la decisión equivocada sobre un suelo sagrado. Y entonces Ayana bajó del altillo, delgado, pálido, pero firme. Cruzó la mirada con el hombre de la ley y dijo en voz baja: «Puedes seguir matando, o puedes elegir la vida». Por primera vez en años, el mariscal Grayson, el ejecutor del orden. El hombre que nunca titubeaba se sintió acorralado, no por armas, no por enemigos, sino por una decisión que podía destruirlo todo o salvarlo. Y en ese instante comprendió: si elegía la guerra, la sangre mancharía ese porche antes del atardecer. Pero si elegía la confianza, tal vez, solo tal vez, el mundo ya no volvería a ser el mismo. Solía pensar que los apaches solo traían sangre y fuego. Su madre había muerto en una incursión fronteriza, y desde entonces el odio había sido su única verdad. Pero esa mañana, cuando siguió a su esposa hasta la granja de Thornwood, no encontró guerreros con lanzas. No había humo, solo tierra, agua y manos que no dejaban de trabajar. Los apaches estaban cavando, no tumbas, sino pozos buscando vida. Y lo que más lo sorprendió fue ver a hombres blancos cavando junto a ellos. Su esposa, que nunca había tocado un arado, ahora mezclaba tierra con una abuela apache, las dos riendo, mientras compartían secretos sobre cómo sembrar frijoles. Niños corrían alrededor del pozo riendo como si la guerra nunca hubiera existido. Entonces se oyó un grito desde la zanja. Agua, y de la tierra agrietada y desesperada brotó un chorro como un milagro. Vio a Elias Thornwood caer de rodillas junto al manantial naciente, recogiéndolo con manos temblorosas, sollozando como un niño. No por el agua, sino por la esperanza. A sus espaldas llegaron más colonos. Gente que antes cazaba pieles rojas ahora pedía semillas a las mismas manos que antes temían. No todos se quedaron. Algunos escupieron y se marcharon con el orgullo más fuerte que el hambre, pero la mayoría se quedó. Porque el hambre no conoce de colores. La sed no pregunta por política. Y la supervivencia importa más que el orgullo. Miró a su hijo jugando con una niña apache, su cabello trenzado, con plumas riendo como la luz del sol. «Papá», gritó el niño. «Vamos a vivir aquí para siempre». No respondió de inmediato. Solo miró a su alrededor los surcos rectos de tierra labrada, las manos negras y blancas, sembrando juntas,
palabras y la mirada firme de Takakota supervisándolo todo, como un hombre que había soñado con esto toda su vida. Finalmente asintió. Sí, mientras sigamos cavando, sigamos sembrando y sigamos creyendo. Tal vez por primera vez en la historia, hemos empezado a vivir. De verdad, Takakota no podía dormir. Aunque la noche ya había caído y las risas de los niños flotaban suavemente entre las fogatas, él caminaba en silencio entre las hileras de tierra recién labrada, como si siguiera las huellas de los sueños de sus antepasados. Había enterrado a su propio hijo en la tierra estéril que el gobierno había dado a su pueblo, un lugar donde no crecía nada, ni siquiera la esperanza. Había sepultado su fe junto con los huesos de su familia, y sin embargo, ahora en la misma tierra que una vez maldijo la vida, ardía con fuerza. Elias Thornwood, un hombre blanco, había salvado a su nieto con el último cuenco de sopa que tenía. Y solo ese acto había derrumbado todo lo que Takakota creía irremediablemente roto entre dos pueblos. Esa noche observó a quienes antes lo llamaban salvaje sentarse junto a mujeres apaches, pelando papas, pasando la sal, hablando de siembras y cosechas. Vio a sus nietos jugar con niños blancos. Nadie empuñaba un rifle. Nadie hablaba de venganza. Pero entonces una voz cortó la noche. Un hombre a caballo al borde del campamento, un oficial federal. No sacó un arma, pero sus ojos eran de acero frío. El gobierno no permitirá que esto continúe, dijo. Una amenaza silenciosa arrojada como veneno en la paz de la oscuridad. Takakota dio un paso al frente, sin armadura, sin armas, solo con el peso de la memoria de niños hambrientos, de madres llorando sobre cunas vacías de aldeas quemadas en invierno. Si deseas acabar con este lugar, dijo con voz baja, pero que resonó como tambores de guerra, deberás mirar a los ojos de cada niño que esta noche duerme con el estómago lleno y decirles que no merecen vivir. Silencio. El oficial no respondió. Giró su caballo y desapareció en la oscuridad. Takakota volvió al campamento y vio a Elías observándolo desde el otro lado del fuego. Asintió una vez. No hacían falta palabras. Lo que había comenzado aquí no era una rebelión, era un renacer. No desde el odio, sino desde un cuenco de sopa compartido en el momento justo,